Comenzamos ya a ampliar todos los temas. Por cierto, vamos a tener también analistas hoy durante esta hora para pensar un poquito mejor lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil, donde había una enorme expectativa porque hablaba el presidente en medio de este escándalo por la cadena de radio y televisión y se esperaba que renunciara. Esa es la verdad. Pero todo lo contrario, en un discurso breve a todo el país le anunció que no piensa renunciar. Algunas horas después de ese anuncio que hizo Michel Temer se conocieron las conversaciones, lo que dijo realmente en ese audio que tiene la justicia y que se la entregó no solo al gobierno, sino también que el Tribunal Supremo de Justicia se lo entregó a la prensa. Según estos registros que tiene la justicia, el presidente avala la continuidad del pago de millonarios sobornos al detenido expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para comprar su silencio en la causa Lavallato. Los registros fotográficos y en video de esos pagos realizados por el frigorífico JBS fueron dados a conocer por el diario O Globo. En esas imágenes puede verse a los emisarios de Temer y del senador Aécio Neves recibiendo valijas repletas de reales de los ejecutivos de JBS. Las imágenes muestran cómo reciben las coimas el diputado Rodrigo Rocha Loures del oficialista PMDB y el primo de Neves, Pacheco de Medeiros. Hoy la justicia allanó la casa de Aécio Neves. El diario O Globo reveló que los dueños del frigorífico aportaron a la justicia estas fotos, audios y videos que demuestran que en marzo el presidente avaló el pago de millonarios sobornos. Las grabaciones conocidas en las últimas horas reafirman esas pruebas. En ellas, Temer le aconseja a Joesley Batista, titular de la empresa, una de las procesadoras de carne más grande del mundo, que continúe pagando las coimas. Tiene que mantener eso, ¿vio? Dice Temer. Eu estou lá me defendendo. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Eu consegui botar do dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. La aprobación que el presidente da a esas coimas lo colocan en una delicadísima situación judicial por respaldar un crimen durante el ejercicio de su mandato. Hoy, por cadena nacional, el presidente aseguró que no piensa renunciar y que se investigue a fondo. Poco antes, la Corte Suprema autorizó la investigación al presidente. De acuerdo a Joesley Batista, quien registró toda la conversación con un grabador personal escondido, cada semana y por un plazo de 20 años se desembolsaban 500.000 reales, unos 160.000 dólares, para garantizar el silencio de Cunha. ¿Puedes decir alguna cosa? Y en medio de este escándalo, entonces, el discurso por la cadena nacional, muy breve para anunciar que no renunciará. La revelación de conversaciones grabadas clandestinamente regresa a Brasil el fantasma de una crisis política de proporción desmesurada. Pese a los esfuerzos de retirar al país de su mayor recesión, podríamos estar regresando y no podemos estar jugando con la historia, con tanto trabajo hecho en el país. El relato de un empresario que por tener relaciones con diputados ayudaba a familias parlamentarias. No solicité que eso sucediera y solamente tuve reconocimiento de ese hecho en esa conversación pedida por el empresario. Repito y resalto, en ningún momento autoricé que se pagara a quien quiera que sea. No compré el silencio de nadie. En el Supremo demostraré que no tengo ninguna participación en esos hechos. No renunciaré. Repito, no renunciaré. Sé la correlación de mis datos y pido una investigación plena y muy rápida para esclarecérselo al pueblo brasileño. Esta situación
no puede persistir por mucho tiempo. Esas grabaciones clandestinas se conocieron muy rápidas y no pueden tardar las investigaciones y una solución respectiva a estas investigaciones. Tanto esfuerzo y dificultades superadas. Mi único compromiso, señoras y señores, es con Brasil. Bien, y para analizar un poquito, parar la pelota, charlar de lo que está pasando y lo que puede ocurrir, tenemos a Inde Pomeráñez, nada menos, excelente periodista, la conductora de TV Pública Noticias Internacionales, el gran programa de los sábados después de mediodía aquí en la TV Pública. Bienvenida, gracias. Gracias a ustedes. Primera reflexión en este momento. La primera reflexión es que escuchaba recién al intérprete que interpretaba las palabras de Temer y pensaba, qué voz tranquila que tiene ese hombre, que no era la voz que pudimos escuchar esta tarde de Michel Temer, en donde apareció muy entero, muy firme, ese no renunciaré, doble, enfático, marcando, digamos, su voluntad de quedarse hasta el final y mostrando todas las cartas, ¿no? Porque diciendo, yo quiero escuchar, yo quiero ver, hasta ahora solo leímos, yo quiero que me muestren, y si fue tan rápido como entregaron esa información, en este momento quiero que el análisis de todo eso sea también así de rápido. Ahora, la pregunta es, con un 10% de popularidad que tenía, con todo esto va a tener muchísimo menos. ¿Por qué se quiere quedar Temer? ¿Por qué? ¿O por qué crees que se quiere quedar? Y Temer tiene que terminar algunos trabajitos que no, en principio uno podría decir que Temer es representativo de ciertos intereses en Brasil que él tiene que terminar, que están votándose unas leyes que son fundamentales y aliados de Temer, lo leí hace un ratito en el diario Folia de San Paulo, aliados de Temer lo que dicen es que bueno, que lo que se va a tratar es de que mientras esto continúe, poder llevar adelante lo que son esas leyes, esas votaciones en el Parlamento. Hay que ver quién va a querer votar semejantes leyes, que son las leyes, digamos, que tienen que ver con cuestiones previsionales y con cuestiones laborales que ya sacaron tanta gente a la calle. Sí, más ajuste, digamos. Otros analistas que escuchaba hace un rato en Brasil decían que el no renunciaré fue porque si renunciaba muy pronto en horas podía ir preso. Eso desde ya, digamos, la necesidad de aferrarse al cargo tiene que ver con eso y con ver de qué manera, digamos, resuelven su situación. Pero mientras tanto, hay cosas por terminar. Esta alianza contra Natura que incluso había establecido el propio PT y que hoy se continúa de esta manera, lo que está mostrando también es el resquebrajamiento general de la clase política. Aécio, que ya no es senador, va a terminar preso. Cunha ya está preso. Temer puede caer preso. Claro, la presidenta Dilma dejó de ser presidenta Dilma. Lula todavía, y si bien el otro día frente al juez Moro se lo vio muy firme, Lula todavía no limpió su nombre del todo. Y el pueblo está así, como lo vemos en las calles en este momento, en varias ciudades de Brasil pidiendo la renuncia. Bueno, es que ya estaban en la calle, Daniel. Lo que hay que recordar es que la gente venía saliendo a la calle por estas leyes y mucho más ahora, y que ahora además hay pedido de impeachment. Pedido de juicio político. Si Temer puede resistir un juicio político, no lo sabemos. ¿Quién lo va a sostener? Tampoco, porque se empieza, recién decían ustedes, se empieza a resquebrajar la coalición, empiezan a caer algunos de los ministros. Se decía que el canciller, Aloysio Mercadante, también iba a caer. O sea, ¿quién queda? ¿Con quién va a estar? ¿Quién lo va a apoyar? Claro. Seguramente, digamos, lo que uno puede imaginar es que va a haber un llamado a elecciones anticipadas y ahora viene la pregunta, ¿y quiénes van a ser los candidatos? Claro. ¿No? Si los partidos están en pleno proceso de implosión, porque dentro de los propios partidos están los que dicen nos quedamos con Temer, nos vamos, nos abrimos, empezamos solos. ¿Qué pasa con el PT, que todavía, digamos, después de tanto tiempo de cuestionar a la clase política tradicional, terminó entrando finalmente en las mismas maniobras de corrupción que la clase política tradicional? Hay ministros de los gobiernos de Lula y de Dilma que ya finalmente se acogieron también a lo que es la posibilidad de declarar con información privilegiada y para poder tener beneficios ellos. O sea, es un problema en donde está crujiendo completamente el sistema político. Es algo que estamos viendo en general en todo el mundo. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo también de alguna manera en la Argentina. Y lo que uno podría pensar es como un buen momento para pensar en lo que es la transparencia, en la necesidad de transparencia en la clase política,
para recuperar o para tener por primera vez la confianza de la ciudadanía, ¿no? Inde, decíamos, juicio político es una posibilidad. La otra es que vaya preso. ¿Qué otro escenario posible hay detrás de todo esto? Sobre todo cuando ya comenzó a circular el audio donde él habla de ese pago de coimas. Y una vez que se confirme todo esto, ¿cómo puede seguir? Bueno, cuando él habla hoy y empieza a apurar, lo que dice es algo así como: por ahora lo vemos por escrito, necesitamos escucharlo o verlo. Evidentemente, lo que uno puede esperar es una salida institucional. Cuando ocurrió lo de Dilma Rousseff y que todos estaban los que hablaban de golpe parlamentario, estaban los que decían esto no es estrictamente o legalmente un golpe, digamos, existe como alternativa. Lo que uno espera es que haya una salida institucional. El problema es quién queda y para qué. Y seguramente quedará, en todo caso, el presidente de la Cámara de Diputados, como correspondería, y lo más probable es que haya un llamado a elecciones anticipadas. Elecciones que tienen que ser directas o indirectas, porque el pueblo en la calle en este momento pide que sean directas, pero algunos políticos dicen no, tienen que ser indirectas con elección por parte de los legisladores. Lo que pasa es que va a tener que ver también eso, qué clase de presión ejercen en la calle para eso, porque además lo que uno tiene que pensar, cuando yo digo la clase política, para pensarlo en términos de corporación, es que hay un punto en donde más allá de las enemistades se cubren unos con los otros. Sí, claro. Y al mismo tiempo no hay candidatos. Es más, seguramente quien se cree hoy con posibilidades de candidato también prefiere un tiempo para poder armarse y para poder llegar a la ciudadanía. Porque no se los conoce. Y para enterarse qué pasa judicialmente, porque este señor que participó de la escucha, el dueño de este frigorífico importantísimo, exacto, le dejó una lista con 1.890 nombres de políticos a los que ellos le pagaron coimas. Exactamente. En prácticamente 1.900 políticos en Brasil, seguramente están todos los de primera línea. Así es, exactamente, es así. De todos modos, me parece que es un momento para reflexionar en el resto de los países, como en el caso nuestro, en donde muchas veces nos conformamos con eso de, bueno, el sistema está así, corroído, corrupto, de alguna manera uno termina entrando porque si no, no podés hacer las cosas. Me parece que es como el momento de empezar a pensar y a reflexionar. ¿Eso es lo que todos queremos? ¿Eso es lo que queremos para nuestros países? ¿Pensamos realmente que los países se desarrollan de esa manera? Claro. ¿Y eso crees que puede ser lo único en lo que influya? ¿El resto de Sudamérica? No, económicamente ya está influyendo. Estamos viendo lo que pasa con las bolsas. Para nosotros, que un socio privilegiadísimo, Brasil, no es una buena noticia. Es decir, digamos, pensar que puede ser una buena noticia que a Brasil le vaya mal es errar el cálculo. Totalmente. Por mucho. Inde, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos ayuda a pensar Inde y hablaba justamente ella sobre la situación en las bolsas, la economía. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en el día de hoy, que ha sido realmente fuerte, porque este escándalo de corrupción en Brasil tuvo su reflejo en la economía del país y de la región. En la bolsa el índice Bovespa cayó más del 10%, lo que activó la suspensión de las operaciones durante casi una hora. Bien, esta situación no sucedía desde la crisis de 2008 y finalmente la bolsa de San Pablo cerró con una caída del 8,8%, mientras que el real se desplomó 8,1%, lo que significó el mayor retroceso de la moneda brasileña desde el año 2003. Y esta situación política que vive Brasil potenció el clima tormentoso para las acciones de riesgo. En Buenos Aires, los papeles de Petrobras se derrumbaron y contaminaron a la mayoría de las acciones líderes. El Merval terminó la jornada con una pérdida del 2,9%. El dólar también acusó recibo del escándalo, pero justamente Félix Taylor nos brinda detalles sobre lo que se vivió en los mercados en la Argentina. Así es, Daniel, exactamente. Así cotizaron las divisas extranjeras en la City porteña según datos del Banco Nación. El dólar estadounidense cerró a 15,80 tipo comprador, 16,20 tipo vendedor, mientras que el euro se ubicó en 17,60 para la compra, 18,60 para la venta, mientras que el real se ubicó en 4,10 comprador, 4,90 vendedor. Bien, pero vamos a buscar ya más repercusiones y más análisis con respecto a lo que está ocurriendo en Brasil. Exactamente, vamos a tomar contacto con Ariel Lima, que está en nuestro móvil acompañado por alguien que va a analizar también esta situación. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Daniel? Empezamos con Brasil y esto da para largo. Seguimos porque estamos con un especialista, con el ex vicecanciller Fernando Petrella, para consultarlo sobre este tema, sobre esta crisis que está viviendo el país vecino. ¿Qué se puede esperar para nuestro país, para Latinoamérica en general y para nuestro país en particular? Mire, los comentarios que acabamos de escuchar por su canal son muy acertados y reflejan una situación de incertidumbre que yo creo que es estrictamente coyuntural.
A mí me da la impresión que la crisis de Brasil la tenemos que analizar desde 3 ópticas. La primera óptica es la económico-financiera, donde, por cierto, se afecta a la industria nacional porque sabemos que cuando a uno de los 2 países le va mal, el otro se perjudica porque somos mutuamente interdependientes. Las pymes podrán sufrir, pero también tengamos en cuenta que esta crisis económica en Brasil, tanto como en la Argentina, viene desde hace un tiempo, desde fines del gobierno de Dilma Rousseff, cuando el ciclo alto de los productos de exportación, tanto argentinos como brasileños, tuvo un atemperamiento. El segundo análisis que yo creo que hay que tener en cuenta es la situación interna política de Brasil. Y aquí hay que ser muy cuidadoso y hay que recordar que la crisis viene de hace un tiempo largo, que lo que ha ocurrido en estos días es un pequeño giro de tuerca adicional, pero que la base de todo esto es un ejercicio regenerador de la moral, de la política y del empresariado brasileño. Y a mí me da la sensación que tanto Argentina como Brasil se han puesto a la cabeza de este proceso de regeneración y han decidido ponerle un cepo a la corrupción. Como todos sabemos, la corrupción en el mundo, en particular en América Latina, es el principal factor de la pobreza y de los malos gobiernos. Y el tercer ámbito de análisis es Brasil como un país con proyecciones globales. No olvidemos que Argentina y Brasil tienen energía nuclear al estado del arte y tienen una agencia de contabilidad y control recíproco. Argentina y Brasil pertenecen al selectísimo grupo de proveedores nucleares. Argentina y Brasil pertenecen al G20, donde coordinan posiciones con México. Argentina y Brasil están tratando de ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, que es un grupo muy estricto de países que se fija muy bien en la calidad administrativa de los gobiernos. Además, Argentina y Brasil tendrán que participar en Buenos Aires a fin de año en la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, y a nosotros y a Brasil les vendría muy bien que pudiésemos coordinar sobre bases institucionales más bien firmes y definidas. Y finalmente, el año que viene tendremos que participar ambos países en la reunión presidencial del Grupo de los 20 en Buenos Aires. Y no olvidemos que Brasil pertenece al grupo de los BRICS, que son países con un gran mercado interno, que siempre es un salvavidas, junto con la India, con China, con Rusia y también con Sudáfrica. Son 3 niveles que hay que mirarlos con cuidado. En este momento el coyuntural nos afecta económicamente, pero no está escrito que tenga que seguir siendo así en los próximos meses. Y además, las inversiones que el presidente Macri aseguró en su viaje a China, sus contactos en los Estados Unidos, lo que puede ocurrir en Japón hoy y mañana es independiente de la crisis brasileña y tiene solo que ver con la capacidad argentina y el poderío argentino, que es uno de los 8 países, digamos, con superficie mayor en el mundo. Gabriela, Daniel, el ex vicecanciller Fernando Petrella los está escuchando. Como no, embajador, un gusto. En la coyuntura, más allá de su impecable análisis y teniendo en cuenta su experiencia diplomática, Temer enfáticamente dice que no renuncia, pero un rato después se conoce y se ha distribuido públicamente el audio donde efectivamente pide una coima. ¿Usted cree con esa experiencia que puede permanecer en el cargo mucho más el presidente? Mire, yo sobre ese tema, que es bastante delicado, no opinaría. Lo que sí le puedo decir es que Brasil tiene una resiliencia política que es envidiable y probablemente las fuerzas políticas de Brasil estén buscando una alternativa para el caso de que esa alternativa sea necesaria. Antes de que eso esté más o menos ordenado y arreglado, yo dudo que haya cambios drásticos en la cúpula del gobierno de Brasil. Pero insisto, lo digo con enorme humildad y cautela porque tengo un gran respeto y una gran admiración por el sistema político brasileño. Gracias, Fernando, por el tiempo, la deferencia de hablar con Televisión Pública Noticias, y gracias, Ariel, también por este contacto. Hasta luego.